Descubre 25 lecciones inspiradoras de estoicismo para una paz mental sorprendente antes de dormir. Miguel se sentía atrapado en su propia vida. Cada día, al pedalear por el barrio con su moto de reparticiones, la presión pesaba sobre sus hombros como un ladrillo enorme. Su madre, valiente y trabajadora, le recordaba siempre la importancia del esfuerzo, especialmente tras la muerte de su padre. Miguel, el trabajo duro no se desperdicia, decía, mientras él sentía que sus propias aspiraciones se desvanecían en el aire. Sus hermanos, con los ojos llenos de expectativas, le repetían, tienes que ser responsable. Miguel se atormentaba, dividido entre el deber y sus sueños. Esa noche, después de una discusión desgarradora en casa, donde las palabras hirientes se lanzaron unos a otros como cuchillos afilados, decidió salir a dar un paseo. Se adentró en las calles solitarias, donde las farolas proyectaban sombras sobre el pavimento caliente. El sonido de un mariachi resonaba en la distancia, evocando recuerdos de risas y celebraciones familiares. Pero, en su corazón, solo había caos y un profundo anhelo por ser libre. Con cada paso, las lecciones de su abuelo resonaban en su mente. Eres el arquitecto de tu propia vida, decía el anciano sabio, y en esos momentos de desesperación, Miguel deseaba creerlo con toda su fuerza. Mientras su mente divagaba, llegó al parque. Allí, la brisa suave acarició su rostro, y se sentó en un banco, un refugio entre sombras. Recordó los días de infancia, cuando corría sin preocupaciones, riendo al lado de su abuelo. Se cerró los ojos, dejándose envolver por la calma de la noche. Sus pensamientos empezaron a fluir. Las injusticias son solo un motor para el cambio, se repitió. En ese momento, cada palabra de su abuelo se transformó en un faro de esperanza. Miguel entendió que su lucha no era un peso, sino una carga que podría convertir en fuerza. Sin embargo, todo cambió cuando apareció un vecino, aquel hombre de mirada fría y actitud despectiva que siempre hacía sentir pequeños a quienes vivían en su barrio. Miguel sintió el estómago encogerse. Este vecino representaba todo lo que él temía. Pero, inspirándose en las lecciones del pasado, decidió hablar. Buenas noches, dijo con firmeza, aunque los nervios le temblaban la voz. La conversación fue tensa, llena de prejuicios, pero Miguel no se dejó arrastrar por el resentimiento. Cada palabra que intercambiaban era un golpe en la mesa de la dignidad y la comunidad. No somos menos, pensó. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión entre ellos parecía cargada de electricidad. Miguel, mientras hablaba, sentía el peso de sus sueños empujando hacia afuera. Aquella conversación se convirtió en un poderoso enfrentamiento. En su corazón, una chispa de transformación brotaba. ¿Podría ser posible cambiar esa relación tan tensa? La noche, que había comenzado llena de dudas y miedos, se transformaba en una plataforma para la valentía. Mientras avanzaban en la discusión, Miguel sintió que la lucha no solo era contra el estigma social, sino también una batalla interna por reconciliar su vida familiar y sus anhelos. Pero sabía que este era solo el comienzo de una metamorfosis más grande. El diálogo entre Miguel y su vecino se extendió por más tiempo del que él había anticipado. Cada palabra pronunciada era un pequeño triunfo, una pequeña victoria en el camino del entendimiento. Sin embargo, a pesar de la tensión, algo en el ambiente empezó a cambiar. La postura rígida del vecino se aflojaba un poco, aunque la desconfianza seguía flotando en el aire. Fue ahí cuando el vecino mencionó, de manera casual, que había visto a Miguel paseando con su moto de reparto, con una mirada de desaprobación. ¿Acaso no tienes mejores sueños que esto, chaval?, preguntó el hombre, frunciendo el ceño. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la pregunta que más temía. Sin embargo, en lugar de dejar que la incomodidad lo aplastara, decidió responder con sinceridad: quiero ser un mejor repartidor, uno que sepa que cada entrega tiene un significado. No se trata solo de entregar comida. Se trata de conectar con las personas, aunque sea por un breve momento. Miguel estaba sorprendido de sí mismo, nunca había hablado en voz tan alta sobre sus sueños. El vecino lo miró fijamente, y algo en su expresión cambió. Era como si una puerta entre ellos se abriera, y Miguel pudo ver un destello de curiosidad en su mirada. Eres diferente a los demás que conozco. Usualmente no tienen aspiraciones, dijo, y en su voz, Miguel sintió una chispa de respeto. Esa pequeña chispa fue suficiente para que la conversación se tornara en una especie de confesión mutua. Miguel habló de su abuelo, de sus lecciones sobre la vida y el valor de la comunidad. El hombre,
A su vez, empezó a compartir sus experiencias, sus propias luchas. La conexión que iban forjando empezaba a parecerse a una danza, una mezcla de pasos torpes, pero llenos de intención y esperanza. Sin embargo, el instante de camaradería fue interrumpido por un grito lejano que resonó en la noche. Ambos se voltearon hacia la dirección del sonido. Parece que algo no está bien, comentó el vecino, notando la preocupación que empezaba a invadir a Miguel. Mira, esto podría ser peligroso. Vamos, hay que ver qué sucede, dijo, olvidando por un momento sus diferencias. La adrenalina brotó de pronto. Sin pensarlo, ambos se dirigieron hacia el lugar del tumulto, uniendo sus fuerzas, aunque la tensión aún se sentía. A medida que se acercaban, Miguel se dio cuenta de que esta situación provocaría en él un dilema emocional. Debería ayudar a alguien que, hasta hacía poco, lo había menospreciado. La respuesta era clara, no estaba ahí para juzgar, sino para cambiar y contribuir al bienestar del otro. Se preguntó entonces si su vecino también elegiría un camino similar. Cuando llegaron al sitio del grito, la escena era caótica. Un grupo de personas se había reunido alrededor de una pelea. Sin embargo, a medida que observaban, Miguel sintió que la vida estaba en juego, y su corazón latía con fuerza. Los sentimientos de incertidumbre y temor se apoderaban de él, pero una voz interna le decía que debía actuar. Junto a su vecino, tomó una respiración profunda. Esto es lo que significa ser parte de esta comunidad, murmuró. ¿Serían capaces de convertir un momento de caos en una oportunidad de unión? Esa pregunta marcaba un nuevo rumbo no solo para él, sino también para su relación con aquel hombre. Las decisiones que ambos tomarían esa noche podrían redefinir no solo sus vidas, sino la del barrio entero. Justo en ese momento, el ruido de la pelea se intensificó, y Miguel sintió una mezcla de miedo y determinación. Sería capaz de enfrentar no solo la confrontación física, sino también el conflicto interno que lo había atormentado tanto tiempo. Sus ojos se encontraron con los del vecino, en silencio compartieron una promesa silenciosa de actuar juntos. Pero, ¿qué decisión tomarían en medio del caos? La multitud se aglomeraba, cientos de ojos fijos en la escena. Los gritos resonaban, una cacofonía que llenaba el aire de tensión. Miguel sintió que el tiempo se detuvo un instante, como si el mundo en torno a él entrara en un sutil desenfoque. Estaba ahí, junto a su vecino, en un rincón de su barrio que antes le parecía distante y ajeno. ¿Qué hacemos?, preguntó su vecino, la voz temblando levemente, revelando la vulnerabilidad que había estado escondida tras su fachada de desconfianza. La pelea frente a ellos se llevaba a cabo entre dos hombres, cada uno con ira en los ojos y determinación en los movimientos. Un torbellino de emociones se agitaba en el pecho de Miguel. ¿Debemos intentar calmarlos?, respondió Miguel, sorprendido de la firmeza en su propio tono. Sabía que cada paso que diera ahora definiría no solo el momento, sino la relación que había comenzado a forjar con el hombre a su lado. Ambos se lanzaron a la multitud, empujando suavemente a los curiosos para abrirse camino. Con cada paso que daban, Miguel se dio cuenta de que el temor no era solo el de la pelea. Tenía miedo de fracasar, de que su intento de unir fuerzas con su vecino pudiera resultar inútil. Pero algo dentro de él clamaba por actuar, por ser parte de una solución. Cuando finalmente llegaron al borde del tumulto, Miguel levantó la voz. Basta. Esto no es la forma de resolverlo. Las palabras salieron con fuerza, resonando entre el clamor de la violencia. Algunos en la multitud giraron la cabeza hacia él, sorprendidos. De repente, el murmullo de la pelea comenzó a desvanecerse, y ambas partes se vieron interrumpidas por esa inesperada intervención. Miguel miró a su vecino, quien había tomado valor igual que él. Escuchen, amigos. No vale la pena destruirnos entre nosotros, gritó el hombre. Había algo poderoso en esa declaración, un eco de su propia lucha por entender y ser entendido. Había dejado de ser el vecino distante y despectivo, ahora era un aliado en esta batalla vital. Poco a poco, los hombres enojados empezaron a observar la escena más allá de su furia. Miguel notó la confusión en sus ojos, la lucha interna que comenzaba a emerger. Era como si él y su vecino hubieran traído un rayo de esperanza a un paisaje sombrío. Las tensiones comenzaron a relajarse, y un murmullo de preguntas y dudas llenó el aire. ¿Por qué estaban peleando? ¿Qué realmente estaba en juego? Mientras tanto, los murmullos de la multitud se convertían en una sinfonía de opiniones y susurros, una mezcla caótica de voces que se cuestionaban a sí mismas. Miguel sintió que su propio corazón latía con fuerza. No estaba solo en este viaje. Su vecino a su lado, ahora compartiendo una misión, transmitía una calidez inesperada. Fuerzas invisibles estaban cambiando, igual que su percepción del hombre que alguna vez le resultara ajeno. Sin embargo, justo cuando el ambiente comenzaba a despejarse, un nuevo grito resonó desde el fondo de la multitud. Esta pelea no ha terminado. Una figura se acercaba corriendo, con rabia en su rostro. Todos giraron sus cabezas, y el miedo volvió a inyectar su veneno en el aire cargado. Miguel sintió el impulso de dar un paso adelante,
pero su vecino lo detuvo con una mano firme en su hombro. Espera, quizás no necesitamos más violencia, murmuró, la preocupación en sus ojos. Ambos entendieron que el camino hacia la paz era aún largo, y que se encontraba justo frente a ellos, en los pasos que decidieran dar. La tensión que se había instalado de nuevo era palpable, y la pregunta resonaba en sus corazones: ¿serían capaces de desactivar esta crisis y demostrar que la unión podía más que la rabia? Era un momento crítico, un punto de inflexión no solo para Miguel y su vecino, sino para toda la comunidad que había visto salir de su rutina diaria hacia este caos inesperado. El nuevo desafío se presentaba ante ellos, y el tiempo corría. Estarían listos para enfrentar no solo a los que peleaban, sino también a las sombras que cada uno llevaba en su interior. Miguel sintió que el sudor le resbalaba por la frente mientras miraba con desesperación a la figura furiosa que se acercaba. Era un hombre que llevaba el rostro anudado en rabia, y su cuerpo parecía cargado de una energía oscura. Sin embargo, en medio del caos, algo dentro de Miguel se encendió. «¡Detente!», gritó, y su voz se elevó entre el murmullo de la multitud. Esta vez no solo era un intento de calmar la situación, era una súplica viva a un hombre atrapado por sus propias emociones. El sonido de su voz quedó suspendido en el aire, como una pluma que se niega a caer. El agresor, ahora más cercano, giró la cabeza y enfocó su mirada en Miguel. Era un momento cargado de electricidad, ambos se midieron, y el tiempo pareció estirarse. Los ojos del hombre, casi desorbitados, buscaban una razón y Miguel se dio cuenta de que, en esa mirada terrible, había un rayo de duda. ¿Por qué peleas? ¿Qué tienes que ganar destruyendo a alguien más?, preguntó Miguel, sin poder contenerse. Su corazón latía de forma frenética, pero había un hilo de valentía corriendo por sus venas. El hombre se detuvo. La furia se dibujaba en su rostro, pero por un instante, pareció titubear. Sus manos apretadas comenzaron a relajarse ligeramente. Aquello provocó un murmuro entre la multitud, la atención de todos se desplazó hacia esa lucha interna. Miguel se adentró más en la emoción del momento. «Podemos hablar. Podemos resolver esto sin más violencia. No tienes por qué hacerlo, no debes hacerlo». Cada palabra que pronunciaba se construía a partir de su creciente deseo de conexión, de un llamado a la humanidad que compartían. Su vecino, tras él, se unió también, con una voz que brotaba de su propia vulnerabilidad. «La vida es demasiado corta para dejar que el odio nos consuma. No somos enemigos, somos parte de la misma comunidad». El agresor respiró hondo y se quedó parado, su cuerpo pareciendo más pesado. Miguel sintió que el peso de la tensión, que antes era tan opresivo, comenzaba a disiparse. Sin embargo, la atmósfera aún vibraba con la posibilidad del conflicto. El conflicto nunca es un camino fácil de desviar. Mientras tanto, del fondo de la multitud, una voz familiar sobresalió. Era una mujer, la madre de uno de los hombres que se estaban enfrentando. Su rostro estaba lleno de angustia, de un dolor palpable. «Por favor», suplicó con lágrimas en los ojos. «No quiero perder más en esta guerra de egos». Miguel se dio cuenta de cómo cada palabra de su madre resonaba en la comunidad. Aquellas palabras unieron las emociones de la multitud y ennegrecieron aún más la rabia que amenazaba con estallar nuevamente. «No solo están luchando entre ustedes, están destruyendo a sus familias. Reaccionen». La atmósfera cambió lentamente, las miradas hostiles comenzaron a transformarse. En ese momento, la compasión se convirtió en un hilo sutil que unía a todos. Hasta el agresor empezó a aflojar la mandíbula, su mirada parpadeando, vacilando, incluso comenzando a sollozar. Un grupo se acercó, solidarios con ambas partes. Miguel descubrió en su rostro la misma desesperación que había sentido. Era la búsqueda de unión, de alivio, un anhelo universal por la paz. Las fuerzas de la fracción comenzaron a desvanecerse, pero el camino aún se sentía peligroso, lleno de incertidumbre. De repente, un nuevo grito irrumpió en la escena, pero él es el que comenzó. Y el ciclo de acusaciones amenazó con reavivarse. Miguel sintió el sudor en su frente caer descontroladamente. No podían volver a eso. «No más», exclamó, con la desesperación flotando en su pecho. «Es hora de ponernos de pie juntos. ¿No somos enemigos? Si echamos a perder este momento, ¿qué nos queda?». La multitud se quedó en silencio, y en ese silencio, Miguel sintió que tenía que ir más allá, que tenía que arriesgarse aún más. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando la sombra de la violencia se echaba tan de cerca? Las emociones rebotaban como en una montaña rusa. «Ánimo, por favor. Hablemos todos juntos», murmuró su vecino, sin saber que esos serían tal vez sus últimos intentos. La tensión dependía ahora de ese delicado hilo de incertidumbre. ¿Lograrían llevar a cabo la conversación que podía cambiarlo todo, o se arrojarían de nuevo a la oscuridad? Cada cara, cada historia, cada rincón de esa comunidad se enfrentaba a su verdad.
La batalla no solo era física, era el reflejo de un dolor compartido, y el tiempo corría. Miguel vio cómo las miradas se cruzaban, unas llenas de odio, otras de temor. La atmósfera era como un campo de batalla emocional, y el eco del último grito aún resonaba en el aire. La tensión era insoportable, como un hilo tenso a punto de romperse. Se dio cuenta de que no solo él estaba desafiando al agresor, toda la comunidad se encontraba al borde de un precipicio. Soy Miguel, dijo, intentando ser la voz de la razón en medio de esa tormenta. ¿Podemos escucharnos y entendernos, aunque sea un momento? La vergüenza de desnudarse emocionalmente lo golpeó, pero sabía que era necesario. El hombre furioso, que seguía vacilando entre su rabia y la confusión, parpadeó varias veces antes de responder. No sé si hay algo que valga la pena escuchar, murmuró, su voz temblando con cada palabra. Miguel vio que en su voz había un eco de desesperación, un grito de ayuda escondido detrás de la ira. Lo que importa es que todos estamos aquí, en el mismo lugar. Luchando por lo mismo, un sentido de pertenencia, de reconocimiento. Si nos seguimos atacando, ¿qué nos quedará al final? La multitud se estiró como una cuerda, tensa pero dispuesta a escuchar. La madre del agresor, que había permanecido al margen, se acercó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor. No queremos perder más. Los hombres no son solo lo que hacen, son lo que sienten, son nuestras familias. Su voz quebrada resonó en el aire y Miguel sintió una conexión entre sus corazones desgarrados. Se hizo un silencio profundo, un silencio que parecía abrumar a todos. Los participantes de la pelea, los vecinos, incluso aquellos que miraban desde lejos, todos sintieron que compartían el mismo dolor. Era una herida abierta, una que había persistido en la comunidad durante demasiado tiempo. Esto no se trata solo de ustedes, intervino un hombre cercano que había perdido a su hijo en una confrontación similar. Se trata de todos nosotros. Se ha olvidado que cada choque provoca un eco en cada casa. Las palabras se esparcieron, como raíl de un tren provocando un viaje nuevo. En ese instante, Miguel sintió que la compasión estaba ganando terreno frente a la furia. Sabía que debían avanzar con cuidado, paso a paso, para evitar reavivar las llamas que podrían consumirlos. Si nos unimos, juntos podemos hallar una solución, insistió su vecino. La comunidad comenzó a dar pasos tímidos hacia adelante, sus corazones latiendo en perfecta sintonía. Miguel levantó la mano con un gesto de paz, cada vez más convencido de que podía cambiar la dirección de esa historia. Sin embargo, una figura oscura apareció entre la multitud, un joven que había estado observando desde la esquina, dándole la espalda al conflicto. Miguel lo reconoció, era el hermano de uno de los hombres en la disputa. Su rostro mostraba un aire de determinación, pero su mirada estaba llena de rencor. He estado escuchando, dijo el joven, su voz resonando con la carga de años de resentimiento. Pero no voy a perdonar tan fácilmente. ¿Qué hay de aquellos que no están aquí? De los que sufrieron sin razón alguna. Un escalofrío recorrió la multitud. Miguel sintió que la tensión volvía a aumentar, como un resorte que fue tirado una vez más. Espera, gritó, su voz resonando con firmeza. Eso es lo que tenemos que resolver. Hablemos de ellos, de nosotros. Hay dolor detrás de cada actitud hostil, y debemos enfrentarlo juntos. Pero, a medida que la atmósfera se volvía casi explosiva nuevamente, Miguel se preguntó, ¿sería suficiente abrir el diálogo para sanar esas viejas heridas? ¿Podrían los demás escuchar la verdad en lugar de las acusaciones? El tumulto creció, y una pregunta flotó en el aire, ¿sería este el instante que cambiaría todo, o estaban al borde de una nueva explosión de odio? Las miradas se centraron en el joven, esperando su respuesta, mientras el reloj continuaba su implacable marcha. El silencio que siguió a las palabras del joven era intenso, cargado de posibilidades y tensiones no resueltas. Miguel sintió que todo su ser se constriña mientras los rostros ansiosos esperaban la continuación de aquella voz cargada de rencor. El joven, en lugar de retroceder, avanzó un paso. La rabia en su mirada se mezclaba con la tristeza de una pérdida que aún no había sido sanada. No voy a quedarme callado. No seré otra víctima más de este ciclo sin fin. Cuando mi hermano cayó, no hubo diálogos. Solo gritos y llantos. Quiero justicia. Quiero que sientan mi dolor, vociferó, el temblor de sus manos delatando su angustia. Miguel sintió un nudo en la garganta. El joven era un reflejo del dolor y la injusticia que habían hecho su hogar en cada rincón de su comunidad. Lo entiendo, dijo Miguel, bajando un poco la voz. El dolor es como una sombra que no nos deja escapar. Pero, les ayuda a ustedes. Nos ayuda a todos seguir este camino de odio. La multitud, dividida entre quienes apoyaban al joven y quienes sentían el eco de las palabras de Miguel, se encontraba en un cruce de caminos. El hombre que había perdido a su hijo asintió. Escuchémoslo. Quizás su dolor puede guiarnos. El joven apretó los labios, como si pesara cada palabra antes de pronunciarla.
He crecido escuchando historias de justicia maldita. Me enseñaron que la única forma de sanar es haciendo que los demás sientan lo que yo siento. Pero, quizás haya otra forma. Quizás haya una manera de darle sentido a este dolor sin causar más. Un murmullo recorrió la multitud. Había comenzado a haber un cambio, un ligero giro hacia la empatía. Miguel sintió la chispa de un nuevo camino. Entonces, ¿te gustaría compartir cómo podemos transformar ese dolor en algo que construya en lugar de destruir? El joven se quedó callado por un instante, luchando con pensamientos encontrados. En su mente se agolpaban recuerdos de confrontaciones que nunca terminaron, de familias destruidas. Finalmente, exhaló profundamente. No tengo todas las respuestas. Solo sé que no quiero ver a más familias llorar. Quiero que se reconozcan las cicatrices, que se escuche el nombre de mi hermano y de todos los que se han ido. No solo hoy, sino siempre. La madre del agresor soltó un sollozo que atravesó el aire, y su voz quebrada resonó cerca del joven. Y nosotros, como madres, no queremos perder más. Hablemos de ellos antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de unión empezaron a fluir como agua, y Miguel se sintió inundado de esperanza. Ciertamente había dolor, pero también había un deseo de sanar, un anhelo de construir un futuro diferente. Podemos ser luz en medio de esta oscuridad. Juntos, podemos rendir honor a su memoria creando un espacio donde el diálogo supere la ira. ¿Nos ayudarías a encontrar esos nombres perdidos? El joven miró a su alrededor, examinando cada rostro que lo observaba. Algo en su expresión comenzó a ablandarse, y se dio cuenta de que la comunidad estaba lista para escuchar, listos para ser parte de un cambio significativo. Pero antes de que pudiera ofrecer una respuesta positiva, un estruendo resonó desde la esquina de la plaza. Un grupo de jóvenes, ajenos a la discusión, llegó armando revuelo, listos para continuar con la confrontación. Las risas burlonas se mezclaron con gritos que desgarraban los corazones vulnerables alrededor. Miguel supo que estaban en un momento decisivo. Podrían aún encontrar la fuerza para unirse, para sostener viva la conversación que tantos deseaban. Su corazón latía fuerte, la posibilidad de esperanza se deslizaba entre las sombras de la nueva amenaza. No dejemos que revienten nuestros esfuerzos, gritó Miguel, sintiendo como la presión aumentaba de nuevo en el aire. Esto solo empezaba a cambiar. Las miradas se encontraron nuevamente, ahora entre la esperanza y el caos. Mientras la nueva tensión se afianzaba, Miguel no podía evitar preguntarse si esta era su última oportunidad para cambiar el rumbo de su comunidad. ¿Podría el diálogo sobrepasar el ruido del conflicto? El bullicio en la plaza creció como un torrente. Las risas descontroladas de los recién llegados resonaban, llevándose consigo la esperanza que había empezado a florecer. Miguel sintió la desesperación apoderarse de él, pero había algo en su interior que se negaba a rendirse. ¿Acaso todo lo que habían construido apenas en minutos se desmoronaría en un instante? ¿Por qué no se detienen? Estamos hablando de vidas perdidas, de familias destrozadas. El joven de la voz temblorosa dio un paso adelante, su mirada desafiante se centró en los nuevos intrusos. Las emociones pasaban por su rostro como un relámpago, ahora reflejando una determinación que antes no había mostrado. Algunos de los jóvenes burlones se detuvieron momentáneamente, confundidos por la revelación de un dolor tan palpable ante ellos. Un silencio momentáneo invadió el aire, como un susurro entre el griterío. La energía que había en la plaza era casi eléctrica, vibrante y llena de potencial. Miguel vio como un par de caras entre la segunda multitud comenzaron a mostrar un asomo de empatía. Tal vez estaban comenzando a ver algo diferente. Esto no es solo un grupo de gente enfrentándose, son familias hablando. Escuchen. Miguel insistió, apuntando hacia el joven que había revelado su dolor. Un chico del grupo se cruzó de brazos, escéptico. ¿Y qué cambiará eso? Las palabras no traen de vuelta a los muertos, replicó, su voz cargada de desdén. No traerán a los muertos, pero pueden salvar a los vivos, respondió el joven con fervor, su respiración más tranquila, como si cada palabra que decía arrastrara consigo una parte de su rabia. Si nos quedamos en este ciclo sin fin, ¿quién ganará? Solo más dolor. Las palabras del joven calaron hondo en el ambiente, y un murmullo se esparció. La madre del agresor secándose las lágrimas se unió a la conversación. Nosotros hemos sufrido también. Pero no podemos dejar que el rencor nos separe. Hablemos. Por favor, hablemos de ellos y no de nosotros. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos. Miguel pudo sentir que, a pesar de la tensión, había un hilo delgado de entendimiento comenzando a tejerse. Pero en un instante, el grupo de jóvenes comenzó a reír de nuevo, como si su intento de conexión hubiera logrado romper la barricada que habían construido. ¿Realmente creen que sus palabras van a cambiar algo? Uno de ellos, de cabello desordenado y mirada despectiva, se burló. Aquí no hay lugar para los débiles. En ese momento, Miguel sintió que el impulso de desesperación se convirtió en rabia. No se trata de debilidad,
se trata de ser humanos, de no perder nuestra humanidad en el odio. Y a medida que las palabras brotaban de su boca, la multitud comenzó a responder lentamente, uno tras otro, comenzaron a hablar sobre sus pérdidas, su dolor, cada historia hurgando en el corazón de quienes estaban dispuestos a escuchar. La plaza, que parecía un campo de guerra, comenzaba a transformarse en un lugar de encuentro. Entre lágrimas y risas, los ecos de voces resonaron, tejiendo los nombres de aquellos que habían caído de una forma que Miguel no podía haber imaginado, pero cuando todo parecía tomar un rumbo esperanzador, el estruendo de una bomba de humo retumbó en medio de la plaza, cubriendo la escena con una nube gris y densa. El grito de alarma de algunos se elevó, el caos regresó, más descontrolado que antes. Miguel se sintió atrapado entre dos mundos, uno lleno de esperanza y otro repleto de odio, y preguntándose si alguna vez podrían Trulli escapar del ciclo que tanto los ataba. En medio de la confusión, sus ojos se encontraron con los del joven de la voz quebrada, y una chispa de entendimiento pasó entre ellos. ¿Podremos mantenernos unidos a pesar de esto?, preguntó el joven, y Miguel sintió el peso de su respuesta en su pecho. Debemos intentarlo, no podemos rendirnos ahora, gritó Miguel, el eco de su voz disipándose en la nube de humo. Pero la pregunta quedaba en el aire, retumbando infinitamente: ¿sería ese el momento que definiría su destino, o solo un segundo? Más en la interminable batalla por el entendimiento. El caos se desató a su alrededor, y el destino de su comunidad pendía de un hilo. La nube de humo gris envolvía a la multitud en un manto de miedo y confusión. Miguel sintió que el aire se tornaba denso, casi irrespirable, y en un instante, el bullicio se había convertido en un grito de pánico. Las voces se mezclaban en un caos ensordecedor, y las risas burlonas de antes eran ahora susurros helados de incertidumbre. ¡Corran!, alguien gritó, mientras la gente buscaba cómo escapar de la nube de terror. Miguel, por un breve momento, se sintió perdido. Pero entonces recordó a aquellos que habían comenzado a hablar, a los que se habían abierto, y a la mirada de compasión que compartía con el joven que había desafiado al grupo. Si ellos podían tener valor para mostrarse vulnerables, él también podía. Con un empujón de adrenalina, Miguel buscó el rostro de su interlocutor entre la confusión. «No. Quédense aquí», gritó, intentando ahogar el clamor que los envolvía. La voz de su corazón resonaba más fuerte que el estruendo a su alrededor. «Necesitamos hablar. No podemos dejar que el miedo nos divida». Su llamada resonó en varios corazones. Algunos, los que habían comenzado a escuchar antes, se detuvieron, confundidos, y miraron hacia él, atrapados entre el pánico y el deseo de encontrar un camino diferente. Miguel avanzó hacia ellos, atravesando la nube, el sudor empapando su frente, mientras él mismo se esforzaba por no dejarse vencer por la desesperación. «¿Lo ven?», decía, la voz firmemente anclada en su pecho. «Podemos hablar y entendernos, mirar más allá de lo que nos duele. Aquí estamos, juntos. Eso cuenta más que las riñas. Por favor, escuchen». Sus palabras se alzaban por encima del caos, entrelazándose con el sonido desgarrador de las sirenas que comenzaban a acercarse. Poco a poco, la multitud fue encontrando una chispa de calma. Algunos de los jóvenes que antes habían reído en desprecio, ahora miraban con incertidumbre. La madre del agresor, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, se unió a ellos, extendiendo su mano hacia aquellos que empezaban a entender la urgencia del momento. «No más odio, no más rencor», imploró, su voz quebrada, pero firme. Los murmullos comenzaron a transformarse en un coro de voces entrelazadas, resonando en la plaza. «Hablemos de nuestras familias, de nuestros sueños», sugería uno. «Necesitamos encontrar un camino diferente», decía otro. Miguel sintió una corriente por todo su ser, una esperanza recién encontrada que iluminaba la oscuridad. De pronto, el silbido estridente de un tiro resonó en el aire, cortando la marea de palabras. La multitud se congeló y el silencio cayó como una sábana helada. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué fue eso?», murmuró una joven, tratando de tomar aire. «No permitamos que esto acabe aquí», gritó Miguel, sintiendo como el terror intentaba deslizarse en sus venas. «Acérquense, unámonos al frente. No dejemos que el miedo nos separe. Nos quieren asustar». Sus palabras fueron un mantra, resonando con fuerza entre los que aún lo escuchaban. Así, algunos avanzaron, formando una línea. El contacto visual entre ellos sinceramente era desafío hacia lo desconocido, un símbolo de resistencia. Puede que estén rodeados de humo, pero juntos eran más que una simple masa, eran una comunidad. Miguel comprendió que no se trataba solo de resistir, sino de transformar el dolor en un puente. «No somos enemigos. Somos seres humanos. La plaza puede ser nuestra voz», declaró, el eco de su voz retumbando en corazones, pero en un instante, sintió que el horizonte de la esperanza se oscurecía nuevamente. Desde lo lejos, otra figura emergió entre la neblina, avanzando con paso decidido. Miguel tensó los músculos, sin saber si se trataba de un amigo o un enemigo. «¿Quién es?», preguntó,
Su voz firmemente basada en la incertidumbre, mientras las miradas se dirigían hacia la figura que se acercaba lentamente. La respuesta a esa pregunta tenía el potencial de cambiar todo. ¿Sería un aliado que los uniría aún más en su lucha, o la encarnación de la violencia que habían intentado dejar atrás? Miguel contuvo la respiración mientras la figura se aclaraba entre la bruma. Era una joven, su cabello ondeando con el viento, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y miedo. Miguel no podía evitar sentir una punzada en el corazón. En la confusión, cada rostro se volvía un símbolo de lo que estaban intentando superar. «Es Clara», gritó alguien desde la multitud, y Miguel sintió que su corazón se aligeraba un poco. Clara había sido una de las voces más fuertes por la paz en el barrio. Había llevado esperanza a muchos, incluso en los días más oscuros. Pero la preocupación en su mirada le decía que algo no estaba bien. Cuando Clara llegó al frente, la multitud se inclinó hacia adelante, pendientes de sus palabras. Ella se detuvo, respirando hondo antes de hablar. «Miguel», el caos comenzó, su voz era apenas un susurro tembloroso. «Lo que ha ocurrido, hay más personas armadas en el barrio. Se están organizando. Esto no es solo un ataque aislado. Quieren que la violencia regrese». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Miguel. La idea de que el odio volviera a reinar, de que el progreso que habían construido fuera arrasado, lo llenó de pánico. Pero, en lugar de rendirse a la desesperación, su interior comenzó a arder nuevamente con esa chispa de valentía. «No podemos dejar que eso pase», dijo Miguel, enfocándose en Clara. «¿Te acuerdas de lo que hemos aprendido? Este lugar puede ser la luz en medio de la oscuridad. Si volvemos a salir a la calle con miedo, les damos el poder». Clara sintió, aunque su expresión seguía preocupada. «Pero tenemos que actuar rápido. La gente se está organizando también por el lado oscuro. Necesitamos hacer que nuestra voz sea más fuerte que nunca», explicó, sus ojos centelleando con urgencia. La multitud escuchaba, sintiendo la energía electrizante que comenzaba a fluir entre ellos. Miguel miró a su alrededor y vio muchas caras que, a pesar del temor, se unían en una sola voz. «Vamos a hacerlo juntos», continuó, sintiendo que su determinación crecía con cada palabra. «Por nuestros sueños, por nuestras familias. Hoy, aquí, decimos no al odio. Vamos a hacer el cambio que queremos ver». El eco de sus palabras resonó con la fuerza de un trueno. Estaban juntos en esto, no solo como individuos, sino como una comunidad dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario. Los murmullos se transformaron en gritos de apoyo, sus rostros se iluminaban por la misma esperanza que él sentía. Una voz entre la multitud gritó: «Vamos a hacerles frente». Y otros respondieron con gritos de aliento, creando un canto unificado que vibraba en el aire y retumbaba en el pecho de Miguel. La plaza estaba viva, y la emoción crecía como las llamas de un fuego, pero luego, ese fuego se apagó brevemente cuando se escucharon pasos pesados fuera de la plaza. Miguel miró hacia la entrada, su corazón se detuvo por un instante. Más figuras emergieron de la oscuridad, y sus rostros eran sombríos, cargados de intenciones peligrosas. La energía del lugar se tornó densa, y el temor regresó como una sombra, amenazando con ahogar el ardor que habían encendido justo ahora. «¿Nos están rodeando?», preguntó Clara, la voz bloqueada por la ansiedad. Miguel sabía que tenían que actuar rápido, pero también se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era enfrentarse a aquellos que llegaban, sino mantener viva la llama de la esperanza en sus corazones. «Recuerden lo que estamos luchando. No somos solo una masa, somos la fuerza del cambio», gritó, intentando infundir valor mientras la tensión en el aire aumentaba. Las figuras avanzaron y, entre el ruido y caos de los momentos anteriores, una pregunta resonaba en la mente de Miguel: ¿sería esta la gran prueba que habían estado esperando, o el final de sus esfuerzos? La respuesta podría cambiarlo todo. La multitud estaba tensa, una mezcla de miedo y determinación colgando en el aire. Miguel sintió como la adrenalina recorría su cuerpo mientras las sombras se acercaban. ¿Serían enemigos o quizás solo personas asustadas, buscando respuestas? Su corazón latía con fuerza, la necesidad de defender lo que habían construido apenas horas atrás era vital. «Recuerden. Estamos aquí por algo más grande», gritó Miguel, su voz resonando como un tambor. «No solo somos un grupo enfrentado a la violencia, somos una comunidad que se ha unido para salvar lo que amamos». Clara, a su lado, asintió, su mirada llena de coraje. Las figuras oscuras hicieron una pausa, y Miguel sintió que la tensión en el aire empezaba a cambiar. Tal vez, solo tal vez, podían transformar la confrontación en diálogo. «No venimos a pelear, venimos a encontrar soluciones», agregó Miguel, tratando de conectar con ellos. «¿Por qué no hablamos? Quizás tengamos más en común de lo que creemos». El silencio les envolvió, y por un instante, solo se oía el suave murmullo de la brisa. Una figura del grupo oscuro, un joven con tatuajes en los brazos, miró a Miguel con desafío. «Hablar. Después de lo que hemos pasado», dijo, su voz llena de escepticismo.
Pero había una chispa de curiosidad en su mirada que Miguel decididamente aprovechó. Sí, hablemos sobre el dolor, el sufrimiento que todos hemos llevado. No queremos más. Ellos, Miguel indicó hacia la multitud que los rodeaba, no quieren perder, y ustedes tampoco. Había una verdad universitaria que resonaba en sus palabras, algunos en el grupo oscuro comenzaron a murmurar. Había incertidumbre en sus ojos, y aunque la desconfianza aún reinaba, algo había despertado en el aire pesado. Fue entonces cuando el joven de los tatuajes vaciló, su expresión tornándose a una mezcla de enojo y tristeza. ¿Sabes lo que significa vivir en esta esquina? No tenemos la opción de hablar, admitió, su voz quebrándose. Miguel pudo ver la herida que estaba ocultando, y eso provocó una profunda conexión entre ellos. Lo entiendo más de lo que piensas. Cada uno de nosotros lleva consigo un peso diferente, pero juntos podemos aliviarlo. No es fácil, pero debemos intentarlo, respondió Miguel, acercándose más, viendo cómo la multitud comenzaba a unirse de nuevo. Ahora, casi todos parecían captar el sentido de la lucha, una pelea que era por todos. La madre del agresor dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Nuestra comunidad ha sufrido demasiado. Necesitamos sanar, no dividirnos más. Las palabras resonaron y el ambiente parecía encenderse con una nueva energía. El joven miró a su madre, cargada de lágrimas, y su propia rabia pareció desvanecerse, dejando al descubierto una vulnerabilidad que resonaba en el resto del grupo oscuro. La tensión se disipó ligeramente, como si un aire nuevo entrara en la escena. Miguel escuchó cómo los murmullos se convertían en palabras entremezcladas, ofreciendo un intento sincero de entenderse. Quizás deberíamos compartir nuestras historias, sugirió Clara, mirándolos con esperanza. Al principio hubo resistencia, pero su voz fue como un faro a seguir, iluminando un camino potencial hacia la reconciliación. Uno a uno, comenzaron a hablar. Historias desgarradoras surgían, compartiendo no solo su dolor, sino también los momentos que los habían llevado a ser quienes eran. Miguel sintió como, poco a poco, el odio daba paso a la compasión, convirtiendo su dolor en un hilo de unión. El joven de los tatuajes alzó la voz, ahora menos agresivo. Unimos fuerzas y nos enfrentamos a todos, pero ¿es esta realmente la vida que queremos llevar? Su pregunta fue un eco que resonó en las almas. Más de uno asintió, comprendiendo que la respuesta era rotunda. No, la comunidad se sentía diferente, se percibía el nacimiento de un nuevo comienzo. Con cada historia compartida, cada lágrima, cada comprensión, lo que parecía un desenlace caótico se transformaba en algo hermoso. La plaza, que antes había sido un campo de batalla, ahora latía con esperanza. A medida que la conversación continuaba, Miguel sintió que su corazón se llenaba de gratitud. No solo por haber superado el caos de aquella noche, sino porque cada individuo había elegido el camino del entendimiento sobre el odio. El viaje no había terminado, pero estaba claro que estaban en un rumbo diferente, uno que prometía sanar no solo a ellos, sino a toda su comunidad. Finalmente, Miguel miró el rostro de su vecino. Podemos construir algo nuevo sobre este diálogo, un lugar donde todos podamos sentirnos seguros, donde nuestros hijos y familias puedan crecer en paz. La afirmación se sintió como un acorde resonante entre todos. Con una sonrisa, el joven de los tatuajes frunció el ceño, como si en su interior luchara con un remordimiento. Quizás, solo quizás, deberíamos intentarlo, admitió, y la multitud estalló en aplausos y vítores. La plaza comenzó a formar una nueva historia, una donde la comprensión se alzaba sobre el conflicto. Poco a poco, las sombras de la violencia se disiparon, dejando un hilo de luz que guiaba su futuro compartido. Miguel sabía que la transformación sería un camino largo, lleno de altibajos, pero el amor y el deseo de unidad serían su antorcha. Mientras la noche se desvanecía y el amanecer se asomaba, la comunidad se abrazó, lista para renacer en paz y esperanza. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora y ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas escuchen este mensaje de esperanza. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor y la comunidad pueden superar cualquier desafío. Tu apoyo hace la diferencia.